El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio y un programa también para La Palabra Transmedia, un proyecto del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Estamos aquí finalizando nuestro 15º Simposio Internacional Jorge Isaacs, Colombia Literaria, una a unas, historias posibles. Y tuvimos la fortuna y la honra de tener con nosotros uno de los grandes periodistas colombianos, Gonzalo Guillén, con el cual conversamos dentro del simposio. Queremos, Gonzalo, agradecerte primero haber estado con nosotros en el simposio. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy interesante, me gustó mucho haber estado acá. Para redondear algunos de los asuntos que hemos venido hablando en el marco de este simposio y de tu oficio, de ese trabajo tan importante que tú haces para el periodismo colombiano, para la opinión pública, sobre todo en algo que tú enfatizas, que es la regla de oro de un periodista, que es poder hacer conocer con rigor la verdad e investigar. Y hablemos inicialmente de eso, de tu filosofía como periodista investigativo y como hombre de medios. Muchas gracias por la invitación. Mi filosofía toda la vida realmente ha sido investigar sobre dos temas fundamentales que son corrupción y derechos humanos. Si yo me pongo a repasar todo lo que he hecho en la vida, mi trabajo se concentra en esos dos temas, corrupción y derechos humanos. Derechos humanos, pues yo he hecho denuncias muy graves y abundantísimas, y de corrupción pues tal vez más escrito, y eso se liga a la corrupción, muy ligada al crimen, ¿no?, organizado. Y el trabajo de tantos años me ha llevado a ir entendiendo que el crimen organizado es el poder en Colombia. O sea, tú estarás de acuerdo con lo que dicen muchos, que este es un país que ha sido tomado por los poderes ligados a la mafia. Muchos dicen es un país mafioso, dijéramos, desde el punto de vista Totalmente, de su sí. administración. Yo creo, y tengo un libro que se llama Crónicas de la Guerra Sucia, que en realidad muestra eso, todo el proceso por medio del cual Colombia se convirtió en un instrumento, en un país, en un territorio, en un ambiente de la mafia, del narcotráfico. Y eso está muy ligado con el gran impulso que Álvaro Uribe Vélez le da al narcotráfico, que le entrega las herramientas más importantes que necesitaba para tomarse el mundo, que eran pistas de aviones. Y eso ha ido creciendo, creció, se desbordó. Tuvimos épocas ya viejas, y como el narcoterrorismo, que se llamó, pero el narcotráfico ha ido evolucionando al punto en que ya no hay narcos de cadenas de oro y que ponen bombas y todo eso. Los narcos ya están completamente legalizados, los grandes poderes, grupos económicos que son el resultado del narcotráfico, muy respetables, dueños del país, dueños de la industria, el comercio, de la banca, con las debidas excepciones, pero el narcotráfico cada vez se va devorando más a Colombia. Cuéntanos, alrededor de eso hay asuntos muy espinosos que tú has hecho crónicas, y una de ellas es todo el universo del cartel de Medellín, cómo empiezan a intronizarse en la política. Hay muchas cosas que tú investigaste en el libro que has mencionado y en otros artículos y trabajos que tienes. Sí, ahí originalmente yo creía, y mucha gente creía y sigue creyendo, que ese proceso del narcotráfico apoderarse de la política y del poder, por supuesto, desde de la época de Pablo Escobar, durante la trayectoria de Pablo Escobar. Pero resulta que recientemente en Estados Unidos fueron desclasificados unos documentos
que muestran que el primer presidente narcotraficante que llega a la presidencia con el poder del narcotráfico fue Turbay. Turbay era un agente y unos parientes de él, agentes de la Griselda Blanco, que es una narcotraficante anterior a Escobar. Y la sucede Escobar, los Ochoa. De ahí, de la mafia de Griselda Blanco, los gringos advierten en un informe que Turbay es un narcotraficante y que existe el peligro de que sea presidente de Colombia. Y fue presidente de Colombia. Y él llegó con el poder del narcotráfico a su gobierno. Luego, claro, todo eso creció y Uribe fue la realización, digamos, la materialización del sueño de Pablo Escobar y el gordo Ochoa, el jefe del clan de los Ochoa, que ellos le pusieron el ojo a Uribe, lo pusieron en la aerocivil con la ayuda de Guerra Serna y de Santofimio, y ahí comenzó a subir y el narcotráfico a crecer y a apoderarse del país, que tuvo inicialmente mucha resistencia, pero acabaron con todo, mataron jueces, mataron a Lara Bonilla, mataron a los policías honestos que tenía el país, mataron a los periodistas, pues. Y mataron a Galán, pues que eso Galán también, y entonces el país ha ido agachando la cabeza y sometiéndose a eso. Y de eso ya no se habla, de eso ya no se habla. Ha habido un golpe muy fuerte con el gobierno de Petro, que ha incautado cocaína como nunca antes se había incautado, en muchísimos golpes. Aunque el golpe más grande en la historia de la humanidad sigue siendo Tranquilandia, porque ahí se producía toda la coca que consumía el mundo. Si uno se pone a analizar en detalle, pues la economía colombiana depende del narcotráfico. Está por verse cuánto depende también la economía de los Estados Unidos, que es un país que nunca combate el narcotráfico realmente. Se inventaron la guerra contra el narcotráfico, pero para matar campesinos en Colombia, en Estados Unidos. La cocaína entra todos los días por los puertos, en los grandes buques, la distribuyen en las calles, la policía deja de distribuirla, todos los que consumen la consumen de día y de noche, y el negocio está tan protegido y es tan bueno que ya la venden de la mejor calidad y a menor precio que antes. La guerra se reduce a satanizar a unos países, a matar a una gentecita que va en unas lanchas, que aún en el caso que no se ha probado, pero en el caso de que las lanchas que ha hundido Trump llevaran cocaína, eso en el mercado gringo, eso es nada, es una miseria, es un poquitico nomás. Si es que iba para Estados Unidos y si es que había cocaína ahí, pero no se ha podido probar. Eso hasta ahora son homicidios extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales. Pero Trump no toca el narcotráfico, Trump no bombardea los bancos que le lavan a los mafiosos, Trump no bombardea a los tipos que distribuyen la cocaína en Estados Unidos. Entonces el negocio cada vez crece más, se consolida más. Todo este horror y toda esta evolución del horror depende de una sola cosa, que es la prohibición. Mientras haya prohibición, el negocio es muy bueno. Y como hay tantos intereses políticos y económicos que dependen de la cocaína, entonces la prohibición va a ser muy, muy difícil. Y los grandes intereses del narcotráfico y los grandes capitales están en Estados Unidos. Ningún narcotraficante ha terminado su operación de lavado si no tiene la plata en un banco de Estados Unidos. A algunos se les va de 100 millones, les toca gastar 50 en el lavado, pero todo termina allá. Miami está lleno de narcotraficantes que tienen libertad en Miami, que son protegidos por unas autoridades absolutamente corruptas como la DEA y todos esos organismos nuevos que han estado inventando en Estados Unidos. Todo eso lo han llamado la guerra contra las drogas, que ha sido una infamia, y eso acabó a Colombia, destruyó este país del narcotráfico. Te pregunto, ya que tú has señalado también el asunto que estamos viviendo, es la forma que está tomando la injerencia norteamericana en el continente. En el caso de dos países estratégicos como Venezuela y Colombia es la del narcotráfico. Ha habido todo un debate. Yo lo que quería era que tú nos des la visión de lo que ese problema está generando en el país, porque ya creo que pasaron a una ofensiva que es muy difícil, muy compleja para Colombia. Sí, pero yo creo que Trump es un delincuente convicto, es un inmoral y también es un loco. Y el tipo llegó con grandes dificultades y esas dificultades se le han crecido muchísimo ahora, y fundamentalmente lo que tiene encima que le va a explotar y que lo va a sacar de la presidencia, estoy seguro, es lo de las niñas que violaban en una isla con Trump. Eso le ha venido creciendo, todos esos papeles han comenzado a salir, van a salir más. El poder político sólido que él tenía ya se le rompió, ya se le partió. Los políticos demócratas no lo van a apoyar hasta el final, no se van a
botar al abismo con él, porque además ellos dependen de los votos de la gente. Y esto es tan repugnante y tan grave que para esa gente defender a Trump les va a quedar cada vez más difícil. Entonces el tipo se inventa alguna locura cada día, que va a hacer pruebas nucleares, que va a invadir a Venezuela, que va a tomarse a Canadá, que a Groenlandia la va a unir a Estados Unidos, que le pone aranceles a la China y la China se muere la risa. Y en realidad él está contribuyendo a acelerar la decadencia de los Estados Unidos, pero sobre todo tiene todo el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos para enfrentar el escándalo por la pederastia. Al final se resume en eso. Pasando a otros asuntos claves, es el papel que tienen los medios y que a veces no son acatados por quienes pueden tomar las decisiones, en este caso los gobernantes. Leyendo una de tus crónicas sobre Armero, que es maravillosa, quiero que le contemos a nuestros oyentes lo que significó Armero, sobre todo desde ese punto de vista, de cómo se venía trabajando, tú lo habías hecho y muchos otros medios, sobre lo que se venía con el tema del volcán del Nevado del Ruiz, para que nos hables un poco de esa experiencia y nos ilustremos a nuestros oyentes. Bueno, sí, una buena cantidad de periodistas, no sé cuántos, incluido yo, sabíamos y estábamos investigando y estábamos averiguando y previniendo sobre lo del volcán, porque era inminente que eso cada vez estaba peor. Llegaron cenizas del volcán hasta Venezuela, aparecieron cenizas en Boyacá. Los vulcanólogos extranjeros que vinieron a examinar eso advirtieron del desastre que iba a ocurrir. Estábamos completamente advertidos de lo que podía pasar y la cantidad de muertos que podía haber, y el gobierno de Belisario Betancur tenía de ministro a Iván Duque Escobar, un corrupto espantoso al quien yo ya había investigado y había denunciado por desfalcar el Banco Popular del cual fue presidente. Lo desfalcó haciendo falsas exportaciones de café en los Estados Unidos. Ese era el ministro y a él le correspondía atender el problema del volcán, y atender el problema del volcán era evacuar la población que iba a morir por las avalanchas en cualquiera de los 4 ríos, fundamentalmente el río Lagunilla. Había que sacarla por un tiempo mientras el volcán se apaciguaba, y el tipo no quiso hacerlo. Tuvo todo tipo de advertencias, debates en el Congreso, en fin. Se vino el desastre, hubo 30.000 muertos y a ese señor ni siquiera lo llamaron a una declaración judicial. Lo más repugnante fue que los medios de comunicación le ayudaron a tapar esa monstruosidad. Un caso de negligencia oficial que causa 30.000 muertos. Eso en cualquier parte del mundo es una atrocidad imperdonable. Y aquí no pasó nada, al contrario, Belisario Betancur quedó muy contento con el desastre, con los 30.000 muertos, porque esos 30.000 muertos le taparon los muertos de la masacre del Palacio de Justicia. Una semana antes, hecho que yo también cubrí como periodista. Y ahí pues se murió toda la Corte Suprema de Justicia, la incendiaron, los quemaron, los dinamitaron, les llevaron cañones, tanques, llevaron rocket incendiarios para quemar el edificio. Otra monstruosidad, por supuesto, algo que se ha podido evitar cerrando eso. Existen procedimientos en el mundo entero para manejar una situación de rehenes. Y acá no quisieron hacer eso. Los militares se apoderaron del poder y acabaron con la Corte Suprema de Justicia. Había otros intereses, como nos comentabas en la conferencia. Sí, intereses de los militares en acabar con ciertos expedientes y con ciertos magistrados, que eran su dolor de cabeza. Y una semana después, Belisario Betancur tuvo la buena suerte de que esos 30.000 muertos le taparon los muertos del Palacio de Justicia. Siempre, todos los años, se acaban de cumplir 40 años y vino otra vez el escándalo del Palacio de Justicia, nuevas revelaciones, en fin, pero a la semana vuelve Armero. 40 años del Palacio, 40 años de Armero, y Armero vuelve a tapar eso. A Belisario Betancur nunca lo llevaron a tomarle una declaración por lo del Palacio ni por lo de Armero. Con lo de Armero se robaron la plata porque había para los damnificados. La mayoría no recibieron nada, ni ayuda ni atención. Pusieron a un empresario ahí que manejó una parte de esos dineros y la otra no se sabe para dónde cogió. Con eso hicieron unos barrios, unas covachas para entregarle a la gente. Y hasta ahí llegó lo de Armero, y cada año pues es un aniversario y sale la gente y vuelve y cuenta la historia y tal, pero no hay justicia nunca. A Iván Duque nunca le tomaron una declaración, lo responsabilizaron por nada. Y con lo del Palacio de Justicia tampoco. La justicia
empezó a tomar declaraciones y a tomar declaraciones y a tomar declaraciones. Los periodistas que cubrimos eso también nos llevaron a declarar. A mí me dijo un juez de instrucción criminal: le vamos a interrogar sobre el Palacio de Justicia, pero por favor no se extienda a contar todo eso que cuenta todo el mundo, que ya nos duelen los dedos de anotar eso. Le dije: no, pues sí, entonces más bien declare usted por mí, quédese usted declarando y yo me voy. Yo me fui. Dos hechos terribles que muestran el nivel de corrupción y de violencia de este país, ¿no? Que podríamos quedarnos acá hablando horas de eso, pero tenaz. Vamos a algo, me preguntabas todo lo que significó el estallido social y sobre todo la guerra de relatos que hubo en el cubrimiento de este fenómeno, que fue una revolución muy sentida de los jóvenes sin futuro en los barrios, todo lo que nosotros vivimos aquí en Cali, que fue uno de los epicentros, después Bogotá y otras ciudades, pero realmente el gran epicentro estuvo aquí en los barrios de Cali, especialmente los del oriente, Siloé, en algunas zonas aquí céntricas, hubo manifestaciones. Pero yo periodísticamente lo que te quiero preguntar es sobre esto que sucedió al dar cuenta del estallido. El gobierno de Iván Duque fue ya como la tapa de la olla de la corrupción y de la impunidad, del saqueo. Se dio la pandemia, se robaron todos los recursos del país con el cuento de que iban a atender la pandemia. Y toda esa tragedia, todo ese dolor se recargó sobre la gente más humilde, sobre una juventud llena de esperanzas, ¿no? Y se explotó, eso explotó. Eso cambió el país. Yo estoy seguro que de ahí en alguna medida resultó el triunfo de Petro también. Y yo creo que el gobierno de Petro ha despertado a Colombia, a todos esos sectores que estaban callados, que estaban dormidos, digamos, los despertó y la gente tiene muchas esperanzas de participación, esfuerzos de todo tipo por participar en las elecciones, de llegar a los cargos públicos. La gente que nunca hubiera podido llegar a eso, ahora ve que sí puede, digamos, todos los ministros o la mayor parte de los que ha tenido Petro son una demostración de eso, que si no fuera por él jamás hubieran sido ministros. Y claro, ha llegado mucha gente de mala fe, ladrones, pues Colombia es un país de ladrones, sería muy raro que no hubieran llegado a robar. Pero en medio de todo eso el país despertó y el país está cambiando. Yo creo que la derecha, que estuvo tan tranquila y tan cómoda apoderándose del país, saqueando el país, atropellando el país, está viéndose ya en dificultades y tiene que empezar a cambiar de tácticas y a ver las cosas de otra manera, porque yo creo que a partir de Petro, que es un triunfo histórico único, eso no había pasado en Colombia como se ha pasado en otros países, que la izquierda gobierna un tiempo y después llega la derecha, y eso es sano, ¿no? Es movimiento pendular de la democracia. Aquí no había pasado eso. Ya pasó una vez y yo estoy seguro que va a seguir pasando. Y lo que espero yo es que las transformaciones en las que está ya rodando el país, en las que está envuelta, no se vayan a hundir en la violencia. Curiosamente y afortunadamente, digamos, las guerrillas en Colombia se acabaron. Era el canal que buscaba la gente para defenderse y para hacerse sentir. Solamente queda eso, que es el narcotráfico. Las bandas de narcotraficantes, el Clan del Golfo, el ELN, la Oficina de Envigado, el uribismo, todas esas corrientes siniestras tratan de mantener doblegado al país, y vamos a ver si lo logran y si pueden sostenerse. Gonzalo, tiene que ver con el papel tan preponderante que hoy tienen para la formación de opinión las redes sociales, las tecnologías de la información. Nosotros que hacemos periodismo universitario, de alguna manera ya nos estamos valiendo de esas herramientas, nos dan posibilidades. Por ejemplo, este simposio, hubo momentos que teníamos 100, 150 conectados fuera del país. Eso era impensable hace 10, 15, 20 años, en que haya profesores hispanistas en África, en China, en Rusia, en el Caribe, en universidades gringas, en el Brasil, en el sur del continente. Es una gran ventaja para que nos dé la opinión sobre cómo ves tú hoy hacer el periodismo con todas las herramientas que son tan valiosas. Ya las redes sociales, Internet, lo que permite Internet y lo que va a permitir más adelante son definitivos y son una gran herramienta de participación. Yo creo que uno de los grandes dolores del pueblo colombiano es que no tiene participación, y con las redes sociales sí puede tener. Esto es semejante y seguramente mucho más importante que el invento de la imprenta. Cuando la imprenta entró en boga, cualquiera aquí en Bogotá o en cualquier parte que tuviera una resma de papel de una pequeña imprenta podía tumbar al gobierno, podía poner a temblar a un país, poniendo a circular sus ideas, sus denuncias, sus pensamientos, sus producciones. Muy controlada estuvo la imprenta, porque eso estaba cambiando el mundo, y lo cambió, claro, completamente. Tanto que uno de los grandes principios de la democracia se llama la libertad de prensa. Por eso mi libro tiene ese título de un canciller alemán que dijo que la prensa es la artillería de la libertad.
Último libro de los 50 años de oficina, unas crónicas maravillosas. Y las redes también son la artillería de la libertad. Esa es la conclusión. Muy bien, hemos conversado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio con Gonzalo Guillén, un gran periodista colombiano, ahora está en el proyecto de la Nueva Prensa, has venido algunas otras veces a Univalle, estuvo aquí con nosotros en el 15º Simposio Internacional Jorge Isaac, Colombia Literaria, donde hablamos mucho de todos estos asuntos, del papel de los medios, del periodismo investigativo y todo lo que tú has hecho tan extraordinariamente en Colombia. Te agradecemos por estar aquí, haber estado aquí en el simposio de nuestro programa, Gonzalo. Los invito a consultar la Nueva Prensa, a leer la Nueva Prensa, que el alma de la Nueva Prensa hoy día es una joven muy inteligente que es Marisol Orozco, una gran investigadora, va a ser una gran periodista, una mujer muy talentosa. Y eso significa que con ella y la gente que se una al proyecto pues se van a renovar las esperanzas y los esfuerzos en la misma dirección en la que yo he estado 50 años. Bueno, muchas gracias. Que les habla Darío Henao Restrepo, les desea un feliz resto de domingo, nuestra productora Shirley Sain. Nos vemos aquí la próxima semana en las 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.